Al ver la multitud, el maestro subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Tomó la palabra y comenzó a enseñar diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 1 al 12a. Ser santo tiene sus ventajas. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 1 de noviembre, año 2020. Aleluya, 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 aleluya. El maestro de Nazaret anuncia el reino de su Padre Celestial, declarando algo que se llaman las bienaventuranzas. Es así como el estilo de vida que lleva a la felicidad en un ser humano. Si alguna persona se preguntara, ¿quiero ser feliz en este mundo? La respuesta sería, cumpla con las bienaventuranzas. Busque el camino de las bienaventuranzas, porque es el programa del reinado de Dios y declara felices a todas personas que lo puedan lograr. El reinado y la presencia de Dios. El reto que propone ese reino de Dios entonces se llama santidad de vida. Algunas personas piensan o le tienen miedo a la santidad de vida, pero no han logrado entenderla cómo se construye una santidad de vida. Toda persona creyente sabe que el mérito de su vida llega allá, a terminar en la perfección. El tema comienza a volverse escabroso y a tener dificultades para una persona cuando piensan que ser santo y llevar una vida buena es imposible. Otras personas creen que la santidad ya se dio en cantidad de hombres y mujeres que están y cruzaron este mundo y que la Sagrada Liturgia de la Iglesia Católica lo recuerda con el Día de los Santos. Pero para una pequeña minoría de personas, la santidad entonces no existe. Dirán una persona, eso no existe, personas santas no existen, perfectos no existen. Y otros toman en serio entonces las propuestas de Dios como creador del mundo cuando le dijo a Moisés, pídele a los israelitas que sean santos porque Dios es santo. Y esa es la cláusula más importante en la Santa Biblia. En toda la Biblia, la base y el fundamento para buscar mejorar, cambiar, corregir, hacer las cosas mejor cada día, es esa frase que el mismo Yahvé le dijo a Moisés: coméntele a los israelitas que deben ser santos porque Dios es santo. Entonces la pregunta tendría que ser, ¿qué comprende ser santo en un ser humano? ¿Cómo logra eso? La Biblia le va a contestar a ese ser humano. Hay que honrar a los padres, al papá y a la mamá. No hay que robarle las cosas a los demás. No hay que decir mentiras. No se debe defraudar a nadie. No hay que profanar, no maldecir, no oprimir a las demás personas, no difamar de nadie, no odiar, no vengarse de ninguna persona. Eso está en el capítulo 19 del libro del Levítico, versos 1 al 18. Uno puede entender entonces que para Jesucristo la santidad es la meta de su reino.
La misma escritura nos permite entender el valor de la santidad en la vida humana. No es solo un aspecto religioso, sino el ser mismo de la existencia. Si existieran más personas que queriendo ser santas, hacen las cosas mejores porque quiere ser santo, entonces tendríamos un mundo, un planeta con menos dolor, con menos sufrimientos, con menos guerra, con menos muerte y destrucción, porque ya las personas tomaron el camino de querer ser santos y el que toma el camino de ser santo no lastima, no le hace mal a nadie, siempre construye y edifica una comunidad, perdona con mucha facilidad. La santidad es el objetivo esencial de la vida cristiana, es la meta a la que estamos llamados todas las personas creyentes, es el mensaje fundamental que dio la Iglesia Católica, por ejemplo, por allá en la década de 1960 con el Concilio Vaticano II invitando a la santidad, según ese documento de la Lumen Gentium en el numeral 40. Entonces no hay que tenerle miedo a la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad no quita fuerzas, es vida, alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y a reconocer la propia dignidad. Eso es una vida de santidad, no hay que tenerle miedo. Y es la propuesta del Papa Francisco. El Papa Francisco escribe una exhortación apostólica un 19 de marzo del año 2018 y le coloca como título a esa exhortación Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos. Y entonces el Papa allí en esa exhortación advierte que debemos estar atentos ante las actitudes que no nos permiten una vida sana y santa espiritualmente. ¿Qué le daña la santidad a una persona? Contesta el Papa Francisco. El egoísmo, el consumismo, buscar el éxito en placeres vacíos, el bombardeo mediático, utilizando el lenguaje muy moderno y muy de los sistemas y la computación, la violencia virtual y la violencia verbal, la injusticia contra las demás personas. Eso es lo que no le permite a una persona a iniciar ese camino de ser santo. El Papa piensa que la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, explica el Papa, donde todo termina pareciendo lícito. A la persona le parece que en el mundo de que vivimos hoy todo se puede, todo es legal, todo se puede realizar, todos son derechos, no tengo deberes. En ese mundo andamos. Entonces el Papa dice que la corrupción espiritual, ¿cuál es? Corrupción es decir, estamos engañados. Por ejemplo, la calumnia, el egoísmo, las formas sutiles de autorreferencialidad, porque es el mismo Satanás que se disfraza de ángel de la luz, dice el Papa. Dios es el ejemplo perfectísimo del santo y Dios es la fuente de toda santidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.